El día de hoy vamos a continuar con la sesión número 2 de la especialización en centrales hidroeléctricas. Bien, ya es sabido, ¿no?, que en el Perú y Latinoamérica se trabaja activamente en la tecnología de la generación de energía eléctrica mediante centrales hidroeléctricas para que se pueda abastecer la demanda eléctrica de la matriz energética de las naciones y por medio de ellas lograr un desarrollo sostenible. Por eso, en este curso de especialización se va a fomentar la aplicación de esta tecnología de centrales hidroeléctricas y se pretende, por supuesto, impulsar el desarrollo de la generación de energía eléctrica mediante centrales hidroeléctricas para la optimización eficiente y productiva de la electricidad que va a beneficiar a los ciudadanos, a las comunidades y a la sociedad, ¿no? Por ello, los profesionales interesados van a obtener el conocimiento y las competencias de centrales hidroeléctricas, comprendiendo todo lo concerniente a este tipo de proyectos sostenibles y de esta forma contribuir con el crecimiento del sector eléctrico en nuestro país. Por ello, se va a desarrollar diversas metodologías, ¿no?, para una adecuada concepción de la especialización en centrales hidroeléctricas y se pueda esclarecer el análisis y reflexión y de los procesos que forman parte del desarrollo de los proyectos de centrales hidroeléctricas y los proyectos vinculados con este tema. Bien, ya en la sesión anterior se explicó en qué consistía el curso de especialización en centrales hidroeléctricas y el temario también, ¿no?, con mayor detalle. Y el día de hoy, ya habiendo tratado la semana pasada la sesión número 1, vamos a proceder con la sesión número 2, denominada Energía de centrales hidroeléctricas. Bien, ¿qué el día de hoy vamos a aprender o reforzar conocimientos? Es sobre clasificación de centrales hidroeléctricas, características técnicas eléctricas de centrales hidroeléctricas, mini centrales hidroeléctricas y microcentrales hidroeléctricas del Perú conectadas al sistema eléctrico interconectado nacional y las centrales hidroeléctricas en el Perú y en el mundo. Bien, bueno, ya la semana pasada también, en la clase anterior, se explicó que en el sistema eléctrico interconectado nacional en el cual nos encontramos inmersos, tenemos, por supuesto, la subdivisión de las 3 etapas de acuerdo a la Ley de Concesiones Eléctricas del año 1992, en la reforma en la cual, en el sector eléctrico se desprenden 3 etapas, ¿no?, el sistema eléctrico peruano, como lo son generación, transmisión y distribución. En generación se encuentran todas las centrales eléctricas, en transmisión, las redes de transmisión, torres de alta tensión, media tensión, y en distribución, las redes de distribución, ¿no?, para los usuarios libres y los usuarios regulados. Bien, este es el mapa del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, del CI, como podemos visualizar ahí, que se subdivide en tres áreas, ¿no?, área norte, área centro y área sur del Perú. Por supuesto que cada una de ellas va a tener todo lo que es lo concerniente a las centrales eléctricas de generación, las subestaciones de transmisión, las subestaciones de distribución, las líneas de transmisión y las redes de transmisión, y bueno, por supuesto, el destino final, que son los usuarios libres y los usuarios regulados, como visualizamos en esta gráfica. Y bien, también voy a recalcar una vez más la definición de lo que es una central hidroeléctrica. Una central hidroeléctrica es una instalación que permite aprovechar las masas de agua en movimiento que circulan por los ríos para transformarlas en energía eléctrica utilizando turbinas acopladas a los alternadores. En este proceso es que se desprenden 4 tipos de energía: la energía potencial del embalse de agua, la energía cinética del agua con las tuberías, y la energía cinética de rotación, las turbinas, y la energía eléctrica con el alternador. Y bien, tenemos acá en la gráfica una central hidroeléctrica, la estructura interna, como podemos ver, el embalse, la presa, ¿no?, el acoplamiento del generador con la turbina, la entrada de agua, que es la boca toma, la compuerta, como podemos visualizar acá, y la tubería forzada. Así como también vemos la casa de máquinas, la subestación de potencia, con el transformador de potencia, y por supuesto ya entendido lo que es la red de transmisión, ¿no? Pero que por supuesto aquí en este curso nos enfocamos en el sector generación, porque es lo que estamos aprendiendo ahora y es primordial, pues, concentrarnos en esta materia del sector eléctrico, ¿no?, en esta especialidad del sector eléctrico. Aquí, una vez más, ya un poco más detallado, ¿no?, el esquema de una central hidroeléctrica y la presencia de los 4 tipos de energía que existen, como son de la presa hacia la tubería forzada. Tenemos la presencia de la energía potencial, de la tubería forzada a la turbina la energía cinética, de la turbina al alternador la energía mecánica, y finalmente se va a desprender en lo que es la energía eléctrica.
En esta gráfica, un poco más a detalle, se observa, ¿no? El embalse, la presencia del embalse, la presa, el acoplamiento generador y la turbina, el transformador y el tendido de la red eléctrica, como podemos visualizar aquí en la gráfica, ¿no? Y bien, ya habiendo comprendido este preámbulo que ya fue explicado en la sesión anterior, vamos a proceder con los siguientes temas que se encuentran dentro del temario de esta especialización en centrales hidroeléctricas, como son la clasificación de centrales hidroeléctricas. Bien, existe un tipo de clasificación que las va a ordenar de la siguiente forma. Según el discurrir del agua, pueden ser centrales de pasada o de agua fluente, porque son aquellas centrales que utilizan el agua mientras ésta fluye normalmente por el cauce de un río. El caudal suministrado varía dependiendo de las estaciones del año. Bueno, tenemos dos tipos de periodos, ¿no? Los periodos de avenidas, cuando las precipitaciones son abundantes, estas centrales producen su máxima potencia y el agua excedente sigue su curso. Y tenemos los periodos de estiaje. En la temporada de aguas bajas, la potencia desarrollada disminuye notablemente en función del caudal, ¿no? Estas centrales no cuentan con ninguna clase de dispositivos de almacenamiento de agua, como podemos darnos cuenta en este tipo de clasificación. Y aquí tenemos pues las centrales de agua fluyente, llamadas también aguas de corriente o de agua fluyente. Se construyen en los lugares en los que la energía hidráulica debe de ser utilizada en el instante en el que se dispone de ella para accionar las turbinas hidráulicas. Como vemos ahí, las presas, el agua excedente, el agua turbinada y la central, ¿no? En cuestión, ¿no? Y bien, siendo así, la presa de derivación que mantiene un nivel constante en la corriente de agua, los elementos principales de instalaciones están entre los principales el azud, la toma de agua, el canal de derivación, la cámara de carga, la tubería forzada y el edificio con su equipamiento electromecánico, como el canal de salida. Ya cada uno de estos elementos fueron también en la primera clase explicados con mayor detalle, ¿no? Y que se visualiza acá. Bien, y entonces la pregunta es, ¿cómo opera una central de pasada? Una boca toma permite captar parte del agua del río para generar energía. Como visualizamos ahí, tenemos la compuerta de la boca toma, el canal de aducción, la cámara de carga, la tubería de presión y el canal de devolución y a su vez la casa de máquinas, como visualizamos en esta gráfica. Una vez que el agua pasa por la turbina, el caudal es devuelto al caudal del río en igual cantidad y calidad en la que fue captada. Como visualizamos ahí, estas son las partes principales de una central de pasada, como podemos observar en la gráfica. Y bien, también dentro de la clasificación tenemos las centrales de agua embalsada o regulación. Aquellas centrales que al poder embalsar el agua durante determinados espacios de tiempo prestan un gran servicio en situaciones de bajos caudales, regulándose esto convenientemente para la producción de energía eléctrica según la demanda. Según las condiciones orográficas de su ubicación, estas centrales pueden ser de dos tipos, ¿no? Centrales de regulación con derivación del agua, consistentes en conducir el agua embalsada mediante un canal o galería con pendiente muy pequeña hacia una caída de nivel apropiada para el aprovechamiento de la energía hidráulica. Y vemos allí, por ejemplo, la gráfica de una central de derivación o de filo de agua, ¿no? Con características en las cuales aquellas instalaciones que mediante una obra de toma captan una parte del caudal del río y lo conducen hacia la central para su aprovechamiento y después lo devuelven al cauce del río. Estas disposiciones caracterizan este tipo de centrales medianas y pequeñas en las cuales se utiliza una parte del caudal disponible en el río. Este tipo de centrales tiene un impacto mínimo en el medio ambiente y porque no bloquea el cauce del río, no inunda tampoco terrenos adyacentes, como visualizamos allí en la imagen. Tenemos también dentro de la clasificación las centrales a pie de presa, consistentes en construir un tramo del río que ofrece un despreciable desnivel, una presa de considerable altura. El nivel del agua se situará en un punto sensiblemente cercano al extremo superior de la presa. A media altura de la presa, para aprovechar el volumen del embalse a cota superior, se encuentran las tomas de agua y en la base inferior las aguas bajo de la presa, la sala de máquinas o la casa de máquinas, en la que se encuentra el grupo acoplamiento turbina alternador, ¿no? Los principales elementos de este tipo de centrales están, como son la presa, la toma de agua, la tubería forzada, el edificio con equipamiento electrónico y el canal de salida. Aquí vemos una gráfica de una central de pie de presa, la toma de agua, como está acá la presa, la tubería forzada, el edificio con el equipamiento electromecánico, ¿no? Y el canal de salida, como visualizamos en esta
en esta figura, en esta imagen, en esta gráfica. También la clasificación la desprende de la siguiente forma, según el salto del agua, ¿no? Centrales de alta presión, y aquí se incluyen aquellas centrales en las que el valor del salto hidráulico es superior a los 200 metros, siendo relativamente pequeños los caudales desalojados, alrededor de unos 20 metros cúbicos por segundo por máquina, ubicadas en zonas de alta montaña, de donde aprovechan el agua de torrentes que suelen desembocar en los lagos naturales. También este tipo de centrales se utilizan a partir con el uso de las turbinas Pelton y para los saltos de menor altura, turbinas Francis lentas que reciben el agua a través de conducciones de gran longitud. Dentro también de esta clasificación se desprenden las centrales de media presión. Se consideran como tales las que se disponen de saltos hidráulicos, comprendidos entre 200 y 20 metros aproximadamente, desaguando caudales de hasta 200 metros cúbicos por cada turbina. Estos embalses dependen relativamente de grandes formados en valles de media montaña. Las turbinas utilizadas son de tipo Francis, medias y rápidas, pudiendo tratarse también las turbinas Pelton para saltos de mayor altura dentro de los márgenes establecidos. Y también tenemos las centrales de baja presión, con saltos hidráulicos inferiores a 20 metros, estando ampliada cada máquina por caudales, ¿no? Y para estas alturas y caudales va a resultar mayor ventajosa la instalación de turbinas Francis extra rápidas y las turbinas Kaplan. Y bien, por supuesto que dentro de la clasificación, ahora por la clasificación anterior que hemos revisado, sobre la ubicación de la central hidroeléctrica, el salto del agua, ¿no? Si está a filo de agua, a pie de presa, etc. Aquí tenemos ya la clasificación de acuerdo a su capacidad de generación, ¿no? Que puede ser la siguiente. Cuando una central hidroeléctrica tiene una potencia mayor a 10 megavatios, se considera gran central hidroeléctrica. Ejemplos está la central hidroeléctrica del complejo hidrológico Mantaro, que ya se explicó también en la clase pasada, que tiene dos tipos de centrales, las centrales Santiago Antunes de Mayolo y la central hidroeléctrica Restitución, Cañón del Pato, Wincom, entre otras, ¿no? Como mini centrales hidroeléctricas se consideran aquellas que tienen una capacidad de generación de entre 1 megavatio a 10 megavatios, como Pachachac, La Oroya, Pariac, entre otros, ¿no? Y las microcentrales hidroeléctricas, aquellas que tienen una capacidad de generación menor a 1 megavatio, como son San Antonio, San Ignacio, Charcani 2, entre otras. Bien, también la OLADE, ¿no? Y el organismo latinoamericano de energía considera la siguiente clasificación. Es sabido ya que esta clasificación, de acuerdo a la capacidad de generación, va a variar según el recurso de cada país y según las condiciones también meteorológicas, climatológicas, etcétera, ¿no? Y, bueno, la clasificación estándar de la OLADE dice lo siguiente, ¿no? Para picos centrales hidroeléctricas, microcentrales hidroeléctricas, minis y pequeñas centrales hidroeléctricas, según la capacidad, como se puede visualizar ahí, de la capacidad de generación. Y bien, también la mini hidráulica o la microhidráulica en el mundo se define por su capacidad con capacidades menores de 30 megavatios, ¿no? Microhidráulicas si las centrales menores a 1 megavatio, mini hidráulica si la central está entre 1 y 5 megavatios, y la pequeña central si la central se encuentra entre 5 y 30 megavatios, ¿no? Podemos visualizar allí. Es una clasificación estándar a nivel internacional. Vemos acá entonces una gráfica de un esquema de una microcentral hidroeléctrica, desde la presa y la obra de toma, el canal, ¿no? El desarenador, que es importante, la tubería de presión, la casa de máquinas y del fogue. Por supuesto que cada uno de esos elementos también ya fueron explicados en la clase pasada. ¿Cuál es la importancia del desarenador? ¿Cuál es la importancia de la casa de máquinas? ¿Cuál es la función del canal, de la presa y la obra de toma, ¿no? De las tuberías forzadas, entre otros, ¿no? Vemos aquí entonces las partes de esta microcentral hidroeléctrica, como son la presa y la toma de agua, el embalse, las obras de conducción, que pueden tener el canal, la tubería y el túnel, y la casa de máquinas, que generalmente tiene siempre la turbina, el generador acoplados, y los tableros de control, ¿no? Y el desfogue y el transformador, por supuesto. Vemos aquí entonces los componentes, otra gráfica también que nos explica los componentes de una microcentral hidroeléctrica, como son, ¿no? La bocatoma de captación de agua. Aquí también observamos nuevamente la presencia del desarenador, el canal, la cámara de carga, ¿no? La tubería forzada, la casa de fuerza o casa de máquinas, el equipo electromecánico, el acoplamiento, turbina, generador y la línea de transmisión. Como vemos acá, esta línea de transmisión
bueno, es bastante rústica porque estas microcentrales hidroeléctricas muchas veces abastecen a comunidades, caseríos, centros poblados, ¿no? Y se tiende siempre a tener un presupuesto limitado, por eso es de que hay este tipo de infraestructura, ¿no? En ciertos lugares de nuestro país. Bueno, a modo de ejemplo también tenemos aquí cuando en su momento la central hidroeléctrica Quitarax estaba como proyecto, ahora ya está en funcionamiento, ya entró al sistema, ya entró en servicio, ¿no? Pero aquí vemos también un poco más claro, ¿no?, el embalse, la presa, como visualizamos acá, bueno, el río Quitaraxa que estaba aquí, el túnel de conducción de agua, el transformador principal, el acoplamiento en la casa de máquinas, ¿no?, de las turbinas, ¿no?, y las turbinas de descargas, y la línea de transmisión, ¿no?, el sistema de transmisión, como visualizamos en la gráfica. Y bien, según los INERMIN, ¿no?, ¿cuáles son algunos de los proyectos en construcción y cuáles ya están en operación? ¿No? Como visualizamos en la siguiente lista, algunas de las centrales hidroeléctricas más importantes en nuestro país. Tenemos la central hidroeléctrica Cerro del Águila, ¿no?, con una potencia de 525 megavatios, ¿no? Y bueno, tenemos la central Guayaga también, Arequipa, en Moyoco, la central hidroeléctrica Moyoco, Belo Horizonte en Huánuco, Pucará en Cusco, la central hidroeléctrica Chévez en Lima, Sangabán, ¿no?, Sangabán 1 en Puno, Santa Teresa en Cusco, la central hidroeléctrica Quitaraxa, que ya entró en operación a partir del año 2015, Machu Picchu 2, ¿no?, en Cusco, la central hidroeléctrica Marañón, en Huánuco, Tarucani, en Arequipa. También tenemos aquí la presencia de la central hidroeléctrica Ángel 1, 2 y 3 en Puno, Chancay en Lima, ¿no? Y también la central hidroeléctrica Carpa en Huánuco, Carhuac en Lima, Colca en Junín, ¿no?, la central hidroeléctrica El Carmen en Huánuco y la presencia también de la central hidroeléctrica Chanchayo en Junín. Y bien, algunos proyectos de generación de energía eléctrica también, ya con la participación en esta gráfica no solamente de las hidroeléctricas, sino también de las térmicas o termoeléctricas y la presencia también de las energías renovables. Ya decíamos la semana pasada la importancia del parque de generación del CEIN y cómo es que a través del área norte, centro y sur del Perú se abastece la demanda, ¿no? Bien, y hay algunas de las centrales hidroeléctricas, como lo son, bueno, Cerro del Águila, las ya mencionadas, Guayaga, Moyoco, entre otras, ¿no?, como visualizamos en el cuadro, ¿no? Y la presencia también de las centrales eólicas, como la central eólica Tres Hermanas o la central solar Moquegua, ¿no?, central fotovoltaica. Y bueno, la presencia de las centrales hidroeléctricas que ya fueron mencionadas. Y bien, bueno, dentro de ello, entonces, vamos a ver cuáles son las principales centrales hidroeléctricas en el Perú y en el mundo. Recordando ya la clasificación que ya fue explicada de las mini centrales hidroeléctricas, microcentrales hidroeléctricas y las grandes centrales hidroeléctricas conectadas al CEIN y al sistema eléctrico aislado. Conectadas específicamente al CEIN, porque ya en la siguiente módulo, perdón, en la siguiente sesión, que es la sesión número 4, ya revisaremos a mayor profundidad las centrales hidroeléctricas del sistema eléctrico aislado, ¿no? Hoy vamos a revisar el sistema eléctrico interconectado nacional. Vemos allí la clasificación que ya fue explicada. Y bien, tenemos aquí, ¿no?, a modo de ejemplo de la central hidroeléctrica de mayor capacidad de generación, mayor a 10 megavatios, consideradas grandes centrales hidroeléctricas en nuestro país. En este caso, la ficha técnica de la central hidroeléctrica Carpeta 3 de 12.8 megavatios, ¿no?, en Junín, que se encuentra en Tarma, en Junín, tiene dos grupos de turbinas, ¿no?, tipo Francis. También la presencia de los datos técnicos del transformador y también la fecha de conexión al CEIN, que fue en agosto del 2016. La información más relevante sobre el estudio, ¿no?, hasta su instalación, ejecución y puesta en servicio, y el esquema unifilar de la central de generación, la línea de transmisión a la cual está conectada. Tenemos también como mini centrales hidroeléctricas, entre 1 megavatio y 10 megavatios, la central hidroeléctrica Chanchayo, de 5.6 megavatios, tiene dos tipos de turbinas Francis. A su vez también entró en operación
el 2014, en el año 2014, y bueno, los datos técnicos del generador y del transformador, como visualizamos en la gráfica. Algunas consideraciones de contrato, algunas consideraciones también del estudio de operatividad, y información técnica más prescindible, y el esquema unifilar de la central de generación. La gráfica nos muestra la vista de la tubería forzada con la casa de máquinas. Tenemos aquí la central hidroeléctrica Oyosaco, menor a 1 megavatio, una microcentral hidroeléctrica de 0.8 megavatios, 28 megavatios. Las características técnicas eléctricas del tipo de generación, el generador y la turbina, como visualizamos ahí. La gráfica del grupo de generación tipo Francis. Algunos proyectos hidroeléctricos con concesión definitiva, ¿no? Como visualizamos allí en la lista, que forman parte del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, como podemos observar allí. Y algunos proyectos, bueno, algunas centrales hidroeléctricas con concesión temporal, como visualizamos en la lista también, ¿no? Y que se puede visualizar también en el mapa del SI, ¿no? En el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional. Recordemos también que según la Ley de Aseguramiento de la Eficiencia Energética del año 2006 considera de que las microcentrales hidroeléctricas son consideradas como energías renovables, ¿no? Ya es sabido que el 48% de nuestro país de la matriz energética se abastece de centrales hidroeléctricas, y el otro 48% de las centrales termoeléctricas. El 4% lo conforman la red, de las cuales dentro de la red, o sea, las energías renovables están consideradas las microcentrales hidroeléctricas como energías renovables, ¿no? Porque por su capacidad de generación, que es a pequeña escala. Bien, tenemos ahí entonces las centrales hidroeléctricas, 19.6 megavatios, ¿no? Tenemos aquí, a modo de ejemplo, vemos las características técnicas eléctricas, la central Baños, de Baños 5, de 9.2 megavatios, en Chancay, en Huaral. Las características técnicas eléctricas también, de la bocatoma y el desarenador, el equipamiento hidromecánico, el canal totalmente techado y hermético, como visualizamos ahí, la cámara de carga de 130 metros cúbicos, con equipamiento electromecánico, la tubería de presión de 750 metros de longitud, la central hidroeléctrica, bueno, la casa de máquinas de central hidroeléctrica, el equipo turbina generador, por el sistema, controlado por el sistema SCADA. Así también vemos aquí los detalles de la energía eléctrica en el sistema eléctrico y las consideraciones, las características principales. La potencia, el caudal, la inversión para esta central y también la capacidad total de energía. Tenemos la central hidroeléctrica Marañón en Perú, ¿no? De Mota Energy del año 2014, con una potencia de 90 megavatios, como visualizamos allí, ¿no? Y con algunas características: presa derivadora de 21 metros de altura, que permite desviar 110 metros cúbicos por segundo a través de una obra de toma y un canal de 1400 metros hasta una cámara puesta en carga de 2 grupos de tuberías, ¿no? Visualizamos allí algunas de las características de la gráfica. Tenemos también la central hidroeléctrica Churo en Perú, proyecto, ¿no? Que tiene 2 tomas de agua, una situada en el río Huantán, la cual recoge sus aguas para llevarlas a la toma situada sobre el río Cañete. A partir de ella se lleva el agua a través de canales, ¿no? 4 kilómetros de largo, ¿no? Y las características de la cámara de carga, la casa de máquinas, de la tubería de 2.6 metros de diámetro y 400 metros de largo. Bien, y tenemos aquí también las características eléctricas, técnicas eléctricas de la central hidroeléctrica Sancabán 3, que está ubicada en Puno, en Carabaya. Pertenece al CEI, algunas características eléctricas de este tipo de central. Y vemos ahí la característica de la turbina y el generador, ¿no? Mi central hidroeléctrica Ángel 1, en Puno también, interconectada, se puesta en servicio en el año 2007. Y
Vemos allí las características de la turbina, tipo Pelton, y el generador, y las características técnicas. La microcentral hidroeléctrica Coline, que es administrada por una municipalidad distrital en Cusco, ¿no? Y pertenece a un sistema eléctrico aislado, ¿no? Tiene una tubería de presión, algunas imágenes del canal de conducción, el desarenador y la cámara de carga. Puesta en servicio en el año 2007. Y también las características de la turbina y del generador y las características técnicas, ¿no? Más prescindibles, más necesarias. Y bien, tenemos aquí también una microcentral hidroeléctrica en Pucará de sistemas aislados, que pertenecen a los sistemas aislados. Como visualizamos acá, bueno, tipo de turbina Pelton de eje vertical, la capacidad de generación y algunas de las características. Este tipo de central también, datos técnicos de la central hidroeléctrica, ¿no? La tensión, las características eléctricas, el caudal, el recurso hídrico, entre otros. La subestación, a la cual se encuentra inmersa, ¿no? Y la casa de máquinas también. También, dentro de las principales centrales hidroeléctricas, tenemos la central hidroeléctrica María Giray, ¿no? Es una central de pasada, tipo Pelton, tipo turbina Pelton, y también las características del caudal y la altura, y del recurso hídrico. Puesta en servicio en el año 2002, ¿no? La central hidroeléctrica Chubut, ¿no? En Cajamarca, pertenece a un pequeño sistema eléctrico aislado, vemos allí, puesta en servicio en julio de 1998. Algunas de las características técnicas, como el caudal, el salto, la potencia de diseño. Las características de la turbina tipo Pelton, ¿no? Y del generador, ¿no? Como visualizamos en la gráfica. Vemos allí también las características de la central hidroeléctrica Charcani 5, pertenece a la concesión definitiva en Arequipa, y conectado al CEIM, y, bueno, la potencia instalada, la puesta en servicio en 1989, y el tipo de turbina que es. Bien, tenemos también aquí las características del tipo de velocidad, tensión, del transformador también, y las especificaciones técnicas de los generadores. Aquí la evaluación de otra central hidroeléctrica Charcani 1, con autorización de concesión, pertenece también al CEIM, ¿no? Y bueno, tiene tiene una presencia en el sector eléctrico desde 1998, ¿no? Tipo de turbina Francis. Las características técnicas eléctricas también, el tipo de potencia, perdón, el tipo de la transformación interna, ¿no? En este caso, de las características eléctricas de los datos generales, ¿no? De esta central, y también las especificaciones técnicas de los generadores, del transformador principal, como visualizamos allí en la gráfica. La microcentral hidroeléctrica Pichanaki también, ¿no? Que no cuenta que cuenta con autorización de concesión, y se encuentra ubicada en Junín, ¿no? En Chanchamayo. Entró en operación en el año 2009. Y bien, entonces ya habiendo revisado algunas de las principales centrales hidroeléctricas, tanto grandes centrales hidroeléctricas, mini centrales hidroeléctricas y microcentrales hidroeléctricas en nuestro país, vamos a revisar las principales centrales hidroeléctricas en el mundo, ¿no? Ya, bueno, ahí tenemos la presencia de la generación de energía eléctrica en el mundo. La microhidráulica, como ha ido avanzando, tiene mayor capacidad, ¿no? En el mundo, como son en los países como China, Japón, Austria, Francia, Italia o Suiza.
en España, Noruega, Rumanía, Finlandia, Brasil y México, como visualizamos ahí la cantidad de centrales micro hidroeléctricas que se encuentran en estos países. A modo de ejemplo, la central hidroeléctrica Honduras, ¿no? Y bien, algunas de las características técnicas eléctricas de la central hidroeléctrica Bárbara Avala en Túnez, ¿no? Visualizamos ahí el caudal, 14 metros cúbicos por segundo, la potencia 5.7 megavatios, ¿no? Permite aprovechar el agua del río y su presa, el agua de la presa se bombea por un conducto hasta la obra de toma en el río Sakai. Desde este punto, un canal permite la conexión entre la toma y una presa de acumulación que permite poner en carga una tubería hasta la casa de máquinas, ¿no? La casa de máquinas equipada con 2 turbinas Francis. Bien, la central hidroeléctrica en Aragón, ¿no? El año 1996, tiene una altura, un salto neto de 160 metros, un caudal de 4.8 metros cúbicos por segundo y una potencia de 6.8 megavatios. La central típica de montaña de 5.6 megavatios con un caudal de 4.8 metros cúbicos por segundo y una altura de salto de 160 metros. Gran pendiente en la cubierta y un lado especialmente largo, ¿no? Tiene una seguridad en la montaña, ¿no? El edificio, se refiere al edificio. Tiene la singularidad de que las 2 turbinas Francis de eje horizontal están conectadas al mismo generador. Esas son algunas de las características técnicas eléctricas de las medidas, así como también de la instalación y la ubicación de este tipo de centrales hidroeléctricas en algunas partes del mundo. En Chile también tenemos la presencia de la central hidroeléctrica Chaparano, ¿no? Fecha de inicio 1999, y proyecto de tipo de río fluyente, tiene una SU de 11 metros en toma para desviar el flujo dentro del desarenador y la cámara de carga, ¿no? El agua se lleva a la central a través de la tubería de 4.887 metros de longitud y 3.6 metros de diámetro, ¿no? La casa de máquinas consta de 2 turbinas de eje horizontal, como visualizamos aquí en la información general. En México también la presencia de la central hidroeléctrica Coajilote, ¿no? En Veracruz, en México, con un caudal de 43 metros cúbicos por segundo y una potencia de 28.5 megavatios. El proyecto de cogeneración tiene una toma de azul de 8 metros en el río Blanco. La conducción de agua se hace a la lámina durante 1.700 metros, ¿no? Hasta la cámara de carga. Después el agua en conducción forzada de acero, ¿no? Y la casa de máquinas está equipada con 2 turbinas Francis de tipo eje vertical. La descripción también nos muestra en esta lámina las características técnicas eléctricas de la central hidroeléctrica el cercado en Colombia, ¿no? Fecha de inicio en el año 2016. Vemos allí también la capacidad, ¿no? El salto neto de 106.9 metros, el caudal de 21 metros cúbicos por segundo y la potencia de 19.8 megavatios, ¿no? Central de tipo de pie de presa. El aprovechamiento prevé una conducción forzada de acero de 2.400 metros de diámetro y 380 metros de longitud hasta la casa de máquinas, ¿no? Asegurada por 2 grupos Francis de eje vertical. La presencia también de otra central hidroeléctrica en México, ¿no? En Veracruz, y bueno, el salto neto de 359.07 metros, el caudal de 4.75 metros cúbicos por segundo. La central de Escalona se ubica en el río Minas, aguas abajo de la central hidroeléctrica de Minas. La toma de agua es de tipo río fluyente, ¿no? La conducción de agua hasta la casa de máquinas se hace mediante una tubería forzada de 1.400 milímetros de diámetro y 5.250 metros de longitud, ¿no? La casa de máquinas lleva 2 grupos de generación, los cuales tipo Pelton horizontal para los inyectores, como visualizamos acá en la información general. La presencia también de la central hidroeléctrica en Brasil, ¿no? Desde 1999. Esta central data del año 1950 también, y bueno, se ha hecho una modernización también, algunas
elementos de la central hidroeléctrica. Bien, tenemos aquí la presencia de la central hidroeléctrica Jucu en Brasil, de 7.7 metros cúbicos por segundo y una potencia de 3.5 megavatios. La descripción general del proyecto, como visualizamos allí en la lámina. La central hidroeléctrica en Aragón, España, en la fecha de puesta en servicio en 1996, construida en los años 50 por Eléctricas Reunidas de Zaragoza, ¿no? Una de las obras más complejas por la regulación y aprovechamiento hidroeléctrico en el curso del Alto Río Aragón. La central está situada con tres grupos ternarios, ¿no? De algunas características técnicas como la potencia y el caudal. Vemos ahí la central hidroeléctrica Paso Severino en Uruguay, ¿no? Del cliente de Abengoa. Un salto neto de 16 metros, el caudal de 30.5 metros cúbicos por segundo y la potencia de 4.3 megavatios, ¿no? Las características eléctricas, técnicas eléctricas más importantes, ¿no? De las instalaciones internas y externas de la central hidroeléctrica. También la presencia de la central hidroeléctrica Pedrezuela en España, ¿no? Bueno, del cliente en la cual se da inicio en el año 2003, el salto neto de 36.5 metros y el caudal de 3 metros cúbicos por segundo. La potencia de 1.1 megavatios, como visualizamos en la lámina. Y observamos también la central hidroeléctrica en México 1, ¿no? Con su capacidad de generación de 2 megavatios y un caudal de 1.1 metros cúbicos por segundo, ¿no? Las características técnicas eléctricas del aprovechamiento hidroeléctrico, así como también las características principales. Y bueno, también dentro de México la presencia de la central hidroeléctrica Salín en México, ¿no? Y el salto neto de 112.11 metros y el caudal de 1.1 metros cúbicos por segundo, a una potencia de generación de 1 megavatio, como visualizamos allí. Y las características técnicas eléctricas también. En México también la presencia de la central hidroeléctrica Ocampo, ¿no? Con un salto neto de 314.41 metros y un caudal de 3.75 metros cúbicos por segundo, ¿no? La potencia de 10.4 megavatios. Las características descriptivas del proyecto, cómo se encuentra actualmente este proyecto o esta central hidroeléctrica presentada. Bien, la importancia de la central hidroeléctrica en México, como vemos aquí, a un salto de 185.9 metros, el caudal de 4.5 metros cúbicos por segundo y una potencia de 7.4 megavatios. Las características técnicas eléctricas de la construcción, las infraestructuras, las obras civiles, entre otros. También la central hidroeléctrica Puebla, ¿no? En México, del salto de 357 metros, el caudal de 20 metros cúbicos por segundo a una potencia de generación de 80 megavatios. Vemos allí las características técnicas eléctricas, también la infraestructura de las obras civiles y la construcción hasta su principal operación en la red. Las características también de la central hidroeléctrica San José de Minas, ¿no? En Ecuador, ¿no? Y bueno, un salto de 191.1 metros, el caudal de 4 metros cúbicos por segundo y la potencia de 7 megavatios. La central hidroeléctrica Sierra Brava en España también, ya con un salto de 33.65 metros, un caudal de 10 metros cúbicos por segundo y una potencia de 3 megavatios, como visualizamos allí. Las características técnicas eléctricas también. En la central hidroeléctrica Presa en México, en Jalisco, ¿no? De 23.40 metros, un caudal de 22 metros cúbicos por segundo y 4.54 megavatios. Como visualizamos acá también se puede hallar la descripción técnica del proyecto, ¿no? Como está hasta el momento.
Bien, y la central hidroeléctrica Tomatlán en Canal de un salto de 18.70 metros, un caudal de 20.50 metros cúbicos por segundo y una potencia de 3.4 megavatios. La descripción del proyecto, ¿no? Y la energía según la importancia de este proyecto en esta área, en esta zona de México. Como vemos, hasta aquí hemos visto algunas de las principales centrales hidroeléctricas en América Latina, en el mundo, ¿no? Es decir, en Europa, ¿no? Una de las principales centrales hidroeléctricas. Recalcar que ya es sabido, ¿no? Que en Europa, como no se cuenta con una gran capacidad de potencial hidráulico o hidroeléctrico como tenemos nosotros, tienden a utilizar las energías renovables para poder abastecer la demanda, como son la utilización de las centrales solares, eólicas y las de biomasa, que tienen una ventaja mucho mayor que los otros tipos de centrales porque no se produciría la intermitencia como lo son en las centrales de energía renovables ya mencionadas, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál será la importancia de las centrales hidroeléctricas? La solución de problemas de costos crecientes y dificultades en el abastecimiento del combustible, ¿no? Así como también soluciona este tipo de problemática, ¿no? Frente a que, bueno, el principal elemento viene a ser el agua de los ríos, ¿no? Entonces, eso es lo principal, ¿no? Y ya no se requiere combustibles fósiles, y de esa forma también se reduce la degradación del planeta, ¿no? El cuidado del medio ambiente. Una tecnología de fácil adaptación porque se puede adaptar en las condiciones mínimas que se requiere. El reducido costo de operación también de una microcentral hidroeléctrica o una gran central hidroeléctrica o mini central hidroeléctrica, y también el reducido costo y simplicidad de mantenimiento también. La larga vida útil que puede tener la durabilidad de una central hidroeléctrica, el impacto ambiental reducido que puede producir, y las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero, de acuerdo a la ODS, que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible, ¿no? En una de ellas está el tema de la eficiencia energética y la generación de energía no convencionales, energía eléctrica. Bueno, entre las ventajas también tenemos que es un proyecto con una alta capacidad para brindar potencia firme a la red eléctrica. Dependiendo de su configuración, pueden tener un impacto ambiental y social importante. Fundamental, la gestión oportuna de los aspectos asociados a este proyecto. Es requerida la adquisición de derechos de propiedad de los terrenos, bueno, si es que se va a utilizar por concesión temporal o definitiva. Bueno, también no requiere combustible, ¿no? Ni combustible fósil sobre todo, y no contamina el aire ni el agua. El impacto ambiental es reducido y los costos de mantenimiento también de esta central son bajos. Las obras de ingeniería aprovechan la energía que tiene una extensa duración y se existe la flexibilidad, ¿no? De este tipo de operación. Asimismo, otorga otros beneficios a las comunidades y bueno, la generación de energía eléctrica está influenciada por las condiciones meteorológicas que puede variar de acuerdo a su estación. Por supuesto, porque no es estable, ¿no? Hay periodos de venida y periodos de estiaje en una central hidroeléctrica. Bien, entonces ya tenemos muy claro que son limpias porque no necesitan combustibles y alternativamente es una energía limpia, ¿no? Y también los embalses pueden tener otras utilidades, ¿no? De regadío también para el sector agrícola, como protección contra las inundaciones o para suministrar agua en las próximas poblaciones, también eso es importante. A su vez también es más fácil de operar, es más simple de operar, porque las turbinas hidráulicas son fáciles de control y tienen fáciles de control y a la vez también un costo reducido de mantenimiento, eso es importante, ¿no? Control, optimización, automatización de control en las centrales hidroeléctricas, que esto es importante también. Y los costos bajos porque tiene un costo de explotación y mantenimiento bajo, como ya lo mencionaba anteriormente. Aquí las ventajas un poco más detalladas. La reutilización primero porque se trata de un recurso procedente del agua de lluvia y el agua emplazada en el proceso puede volverse a utilizar, ¿no? La sostenible, porque es una ventaja que es sostenible este tipo de proyectos, porque la energía hidroeléctrica ayuda a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no?
La flexibilidad, los recursos hidráulicos facilitan la gestión de los picos de demanda, ¿no?, al utilizar el agua embalsada de forma flexible. Y las instalaciones hidroeléctricas tienen una larga durabilidad, ¿no? Así como también el control se realiza mediante controles de regular el caudal de un río, las cuales pueden, pues, generar crecidas mayores y podrían ser peligrosas a un futuro, ¿no? Son algunas de las características más importantes, las ventajas, los beneficios más importantes de este tipo de proyectos del sector hidroeléctrico en nuestro país, ¿no? Y bien, entonces, ¿qué es lo que vimos en todo caso el día de hoy? Vimos las características técnicas de las centrales hidroeléctricas, hemos visto mini centrales hidroeléctricas, grandes centrales hidroeléctricas y microcentrales hidroeléctricas conectadas así, de acuerdo a la clasificación en nuestro país, ¿no? De acuerdo a la clasificación que estipula, ¿no?, la capacidad de generación por una central y su tipo de clasificación. También se expuso lo referente a las características técnicas eléctricas de las centrales hidroeléctricas en el mundo, en el Perú y en el mundo, para ser más precisos, y se explicó la importancia de la energía hidroeléctrica y lo referente a la generación de energía hidroeléctrica a partir de la fuerza del agua, ¿no? También, bueno, se revisó lo que es el sistema eléctrico peruano, pero por supuesto con más detalle en la clase anterior. Ahora solamente ha sido ya una especie de preámbulo, ¿no? Y el mapa peruano del sistema eléctrico interconectado nacional, con el área norte, centro y sur del Perú. Y se explicó la importancia del parque de generación del sistema eléctrico interconectado nacional, que es el CEINC. Esto es importante también porque dentro del parque de generación están inmersas las centrales hidroeléctricas, ¿no? Las mini, micro y las grandes centrales hidroeléctricas, ¿no?, en nuestro país. Y bien, si es que deseo ahondar con mayor, digamos, profundidad en este tema, en esta sesión del día de hoy, para conocer lo concerniente a características técnicas eléctricas de las mini y microcentrales hidroeléctricas y en las grandes centrales hidroeléctricas que están conectadas a CEI, y en el Perú y en el mundo, ¿no? Y por supuesto las características técnicas principales, ¿no?, esenciales de estas centrales hidroeléctricas, tanto en el Perú como en el mundo. Bueno, puedo revisar Guía para el Desarrollo de una Central Hidroeléctrica del año 2002, puedo revisar también Microcentrales Hidroeléctricas, una alternativa para el desarrollo rural, porque es importante cuando uno menciona la electrificación rural. Estudios de instalación de sistemas hidroeléctricos de Costa Rica, el mecanismo de desarrollo limpio, porque justo hablábamos en la sesión anterior que ya nos encontramos inmersos en tres ejes importantes: el mecanismo de desarrollo limpio, la reducción del calentamiento global y el crecimiento económico. Entonces, en esos tres ejes fundamentales es que en ese camino es mucho más ventajoso la utilización de centrales hidroeléctricas que, que las centrales, bueno, pues a combustibles fósiles, ¿no? Entonces, se puede revisar esa información allí. Recordemos también que existen para estos proyectos de mecanismo de desarrollo limpio los bonos de carbono, que son importantes también porque es como una especie de estímulo para que se puedan seguir desarrollando ese tipo de proyectos, ¿no? Con tendencia a respetar el medio ambiente y sobre todo porque también son de mayor accesibilidad a los pueblos, a los poblados, a las comunidades, a los caseríos, en lo cual lo idóneo sería capacitar también a los beneficiados, a los que estén beneficiados, para que puedan, pues, digamos, mantener en adecuadas condiciones las instalaciones que se pueda dejar, ¿no?, de los proyectos de centrales hidroeléctricas a través de las energías renovables. Y bueno, también podemos revisar manuales sobre energía renovable del aspecto hidráulico, ¿no?, como un libro guía, ¿no?, en el cual, si uno desea ahondar en este campo, ¿no?, a más detalle, no solo tenemos las centrales hidroeléctricas, sino también las fotovoltaicas, las centrales eólicas, las de biomasa o biogás y la gringa, ¿no?, la central hidroeléctrica, la gringa. Entonces, si hay alguna consulta, si hay alguna pregunta, alguna duda al respecto, pueden hacer la consulta. Con el mayor agrado yo de poder absorber cualquier consulta académica, técnica, profesional que se suscite, ¿no?, que se haya suscitado en función de la clase del día de hoy o de la clase anterior también. Entonces, el día de hoy hemos revisado lo concerniente a la clasificación de centrales hidroeléctricas según las condiciones de nuestro país, según las características de nuestro país, las principales características técnicas eléctricas de las centrales hidroeléctricas y
y también a nivel nacional y a nivel mundial, ¿no? Y, por supuesto, también las ventajas e importancia de una central hidroeléctrica dentro del parque de generación del CEI y también a escala mundial, ¿no? ¿Cuál es la importancia del aprovechamiento del potencial hidroeléctrico, ¿no? Que es fundamental para poder abastecer la demanda, para la generación de energía eléctrica y también dentro del enfoque también de las ventajas sociales, económicas, que se pueden desprender para una comunidad, un caserío, un centro poblado, donde se instale estas centrales hidroeléctricas y puedan abastecer a los clientes libres o los clientes regulados. En este caso, pues los clientes regulados según la Ley de Concesiones Eléctricas y los clientes libres estipulados de acuerdo al consumo de máximos niveles de potencia según lo que estipula la Ley de Concesiones Eléctricas de la reforma de 1992 en nuestro país. Que también de ello se desprende todo lo que es referente, ¿no?, a la normatividad que viene luego, como los, ¿no?, bueno, los Códigos Nacionales de Electricidad, Suministro, Utilización, NTC, que norma técnica de los servicios eléctricos, Ley de Electrificación Rural, Ley General de Electrificación Rural, Ley de Generación Eficiente de la Energía Eléctrica, NTCER, norma técnica de los servicios eléctricos rurales, ¿no? Y una serie de reformas en el aspecto legal, técnico-legal, que son imprescindibles, ¿no? Y que es importante conocerlas también si es que alguien está interesado en desempeñarse en lo referente a centrales hidroeléctricas en nuestro país. Entonces, si existe alguna consulta, alguna duda, puedo resolver esas preguntas, de alguna pregunta al respecto a la sesión del día de hoy o al curso de especialización de centrales hidroeléctricas o una consulta profesional, académica o técnica al respecto. Gracias.